empieza Dios a soltar palabra, empieza a haber manifestación espiritual y enseguida empezamos a tener los resultados de las respuestas de Dios, de lo que le estamos pidiendo al Señor. Por eso crea, anímese a creer. Yo sé que cada vez es más difícil, humanamente, que cada vez es más difícil creer porque todas las cosas que están a nuestro alrededor nos quieren sacar del foco y lo primero que nos sacan es de la fe. Porque la fe es, usted tiene que creer lo que no ve, usted tiene que creer aunque las cosas no estén. Y cuando todo el tiempo vemos conflictos, dificultades, problemas, vemos las amenazas, yo le llamo así amenazas a todo lo que pasa alrededor con los aumentos, con las acusaciones de la gente, con las cosas que la gente dice, con lo que vemos en televisión, todo ese tipo de cosas que nos quieren destruir. Entonces se nos hace difícil creer. Pero si usted cree, va a haber realmente la mano de Dios obrando. Como le decía el sábado, ponga en práctica la fe. Estos momentos son en realidad, y luego sigo con el otro anuncio, estos momentos que nosotros estamos pasando, si usted aprende a poner la postura correcta, son momentos de bendición y de crecimiento. ¿Qué momentos? Estos de duda, estos de conflicto, estos de crisis, estos donde las cosas pierden su control y su foco. Estos son los momentos de bendición, momentos de crecimiento. Si usted aprende a mirar las cosas como lo que realmente son, y me refiero realmente son, hablando desde el lado de Dios, no de lo humano, no de lo terrenal, no de lo material, lo que realmente es. A lo largo de la historia de la humanidad, y no le estoy hablando de iglesia, aunque también de la historia de la iglesia, pero a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto en todo tiempo, en todas las culturas, en todas las naciones, en cada revolución que ha habido a lo largo de estos años, que en medio de una crisis, en medio de una ruptura, en medio de una persecución, ahí surge un crecimiento, surge un despertar, nace un avivamiento, algo nuevo pasa. En todas las áreas, aún en las ciencias y por qué no en las artes. También lo mismo pasa en la iglesia, espiritualmente y materialmente dentro de la iglesia. Cuando la iglesia ha soportado persecución, la iglesia ha crecido y se ha multiplicado. Cuando la iglesia fue atacada, la iglesia ha crecido y se ha multiplicado. Entonces usted tiene que aprender a mirar estos tiempos como tiempos, oportunidades para crecer. Porque son los momentos donde se pone a prueba la fe. Dice el libro de Pedro que la fe, aunque perecedera, se prueba como el oro, que el oro es pasado por fuego, y de esa manera entonces así se prueba la fe, para que se haya en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo se manifieste. ¿Cómo se prueba la fe? Muy sencillo. Para probar la fe debe ser puesta en obra. ¿Y cómo hace para probarse la fe al ser puesta en obra? Más sencillo todavía. ¿Qué situación en su vida usted pasó o está pasando, de la cual solamente la fe lo pueda sacar? Si ya lo pasó, sabe de qué le hablo. Si no lo pasó, qué lástima que no lo haya pasado. Alguno me va a matar ahora. Sáquese la bronca y escuche. Ojalá le pase pronto. Que se encuentre delante de una situación donde no encuentre salida ni ayuda y solamente la fe lo ayuda a salir de ella. Porque en los tiempos en los cuales estamos viviendo, cuando la cosa cada vez se va empeorando, que sea rápido que usted esté preparado, que sea rápido que su fe esté probada, para que cuando venga realmente el problema, entonces usted esté afirmado a la fe, a la palabra de Dios y a lo que Dios le dice. ¿Qué situación en su vida pasó o está pasando de la cual solamente la fe lo pueda sacar? Donde no puede recurrir a pedirle prestado a un amigo, donde no puede ir a pedir un préstamo al banco, donde no puede vender algo en su casa, donde no puede encontrar una solución de una mano amiga, donde no hay salida. Eso es la prueba de la fe. De esa manera dice Jesucristo, dice el apóstol, pero tomando palabras de Jesús, dice que nuestra fe, al ser probada, es aprobada. Y es hallada en alabanza, gloria y honra, te lo traduzco más sencillo,
que cuando Jesucristo se manifieste en el final de los tiempos, Jesucristo se va a detener, Jesús se va a detener, se va a tomar un instante en medio de su entrada triunfal al descender sobre Jerusalén, en el momento de la apertura de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, en la entrada al tiempo de la eternidad, cosas de las cuales nunca hablo pero que son reales. En ese momento Jesucristo en su entrada triunfal se va a detener, te va a mirar y va a decir, grande es tu fe. Eso quiere decir que sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste, que Él alabe, elogie tu fe. Hacia allá vamos, por eso usted tiene que creer, animarse a creer y no dudar. No preste atención, no preste oído, no preste su corazón, no preste su mente, no preste sus pensamientos a que se conviertan en el terreno, en el campo de guerra y en el terreno de aterrizaje de todo lo que el enemigo quiere hacer con su vida. Si usted se mantiene firme, dice el libro de Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere en medio de las situaciones. Y esto no es un mensaje de mala onda, no le estoy trayendo un mensaje negativo, no le quiero presentar un mensaje apocalíptico, sino que simplemente quiero que usted salga de encima de todo lo que esto sí que pasa a nuestro alrededor. La gente está mal, la gente está molesta, la gente está fastidiosa, la gente está nerviosa, la gente está irritada, la gente tiene miedo. Se suma sobre ello, hablaba ayer con alguien, y esto... Bueno, ya lo comenté alguna vez, pero viene bien recordarlo. Ya empezamos la campaña política, si bien falta un año para las elecciones. Bueno, ellos se manejan así. La campaña empieza un año antes. O sea que ya estamos en campaña política. Por lo tanto, usted va a ver, y sabe que no defiendo a nadie, ¿no? Usted va a ver los de este lado, sea cual sea el lado, los que digan, está todo mal, no estamos muriendo. Y del otro lado, que le van a decir, está todo bien, estamos de fiesta. Ni nos estamos muriendo, ni estamos de fiesta. Eso es simplemente política, para hacer uso de aquellos que siguen desesperados detrás del que dice una cosa o la otra. En la política existe un término, me voy a permitir decirlo porque lo decía mi familia, lamentablemente, yo no sé si lamentablemente o para bien, qué sé yo a esta altura, pero mi familia siempre ha estado involucrada, poco o mucho, en la política, desde algunos sindicalistas hasta algunos diputados incluso. Entonces, creo que eso fue bueno, porque eso me ha permitido conocer otro lado de la política desde el cual yo le digo solamente confíe en Dios, justamente. Así que fue bueno. Pero en la jerga de la política se dice, si hay en medio de nosotros algún militante político, perdóneme, si hay en medio de nosotros alguno que forma parte de alguna agrupación, no importa el partido, ¿eh? Y está trabajando para algún puntero, para algún... bueno, no conozco todos los nombres como les ponen ahora, pero para aquellos que trabajan en los barrios, en los clubes y que van abriendo puertas en la política y tienen contacto con las políticas, en uno de los partidos se le dice puntero, no todos usan esa misma expresión. Si está trabajando con algún planero, los que administran los planes, no se me enoje. ¿Sabe cómo le dicen? Como cuando hablan de usted, idiota útil. Porque lo mantienen con el dulce ahí creyendo que va a recibir algo y mientras tanto usan toda su fuerza y su compromiso para beneficio de los demás, para beneficio del otro. Usted crea en Jesucristo, confíe en la palabra de Dios, no se enganche, no se pegue en ninguna de este tipo de campañas políticas, solamente confíe en la palabra de Dios. La gente no sabe que necesita a Cristo. Y si no se lo decimos, y si no le presentamos al Señor cerca, y no le mostramos el camino, no saben cómo salir de su situación. Hay un camino que la gente tiene que transitar, ese camino es a través nuestro, no somos nosotros, es Jesucristo, pero es a través nuestro, y hoy le voy a leer, en la palabra que le voy a leer, le voy a mostrar precisamente cómo el Señor pone esa responsabilidad sobre usted, sobre mí, sobre nosotros.
No es algo que Dios tiene que hacer, sino que es algo que Dios ya hizo y que Él ha dejado en manos nuestras para que usted sea el que abra los ojos de los ciegos, el que sane a los quebrantados de corazón, el que proclame libertad a los cautivos, el que saque a los presos de las cárceles, el que proclame el año agradable del Señor. Está sobre sus lomos esa responsabilidad. Estaba escuchando esta mañana un conferencista. Me gusta leer, me gusta escuchar a gente que sabe. No soporto escuchar a gente que dice estupideces. No soporto algunos programas de televisión que lo más importante es qué insulto le dijo una a la otra. No tolero, no me entran en la cabeza esas discusiones vanas sobre, ¡ay, qué dijo Sol Pérez! ¿Qué me importa lo que dijo Sol Pérez? Cuando lo único que tiene de trayectoria Sol Pérez, no se lo voy a decir, usted ya sabe que es lo único que tiene de trayectoria. Me gusta escuchar a la gente que sabe. Y estaba escuchando a uno de los que sabe. Y algunas cosas que me llegaron fuerte al corazón. Y decía, básicamente, bueno, no solamente me llegó al corazón, sino que sentí por un lado una bofetada y al mismo tiempo un vaso de agua fresca, porque estaba repitiendo, diciendo cosas que hemos hablado nosotros a lo largo de todo este año. Y entré a esta conferencia porque sí, fue no casual, pero no buscaba que confirmar algo que yo había dicho, y me encuentro, resumidas cuentas, con esta expresión, donde este hombre dice, cuando una persona, era una conferencia, no una iglesia, una conferencia, sí, en un auditorio en México creo que era, cuando una persona entiende para qué existe, cuando una persona es consciente de su propósito, digo, no, otra vez, no te digo yo, cuando una persona se da cuenta y es consciente que no existe solamente para estar sentado en un lugar, para estar ocupando un lugar determinado en el lugar que le guste, entonces deja de prestar atención a todos los conflictos alrededor y se enfoca en su propósito. Y cuando esa persona se enfoca en su propósito, todos los conflictos desaparecen. Encuentra una razón para existir, encuentra una razón por la cual avanzar. Y cuando usted tiene una razón, los problemas se convierten en tonterías alrededor. Y muchas veces nosotros estamos llorando por lo que nos falta, por lo que nos pasa, porque estamos mirándonos el ombligo, porque no tenemos algo que nos motive, porque no tenemos algo para hacer, y no lo tenemos porque no nos damos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para hacerlo un poquito más exagerado en lo que le digo, en la dialéctica, pero no en la realidad, para que suene más pomposo, Dios puso sobre sus lomos la salvación del mundo. ¿Nunca le agarró un arranque de eso de ser superhéroe? ¿Nunca quiso ser ahí un medio Superman o Supergirl? ¿Nunca quiso andar volando? ¿Nunca quiso hacer cosas sobrenaturales? ¿Nunca le quiso echar rayo de fuego a alguno para consumirlo tampoco? Si a veces los superpoderes vienen bien. Bueno, tiene la oportunidad de hacerlo porque para eso realmente hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser superhéroes, para sacar una generación de su oscuridad y llevarla por un camino de luz hacia la salvación. Dios puso sobre sus lomos la salvación de la humanidad. Los incrédulos son más conscientes del propósito de la iglesia que la iglesia. Los incrédulos son más conscientes que nosotros que la iglesia tiene la capacidad de determinar los destinos proféticos de la ciudad. Entramos en tiempo de cumplimiento. Usted se va a sorprender en este año. Mire, se va a sorprender de lo que va a pasar en este año. No. Amén las ganas. Se va a sorprender. No lo digo para que diga amén, se va a sorprender, no se imagina. Isaías capítulo 43, versículo 1. Si bien esta palabra ya hace una semana la tomé en forma salteada, y terminando con el casi último del capítulo, mencionando que entramos en un tiempo nuevo, este es un tiempo nuevo. Hoy la carga se me iba a los primeros versículos, básicamente los primeros 7, y me voy a extender un poquito más después de los 7,
por muchas de las cosas que ya le dije. O sea que en realidad ya le prediqué y ahora le voy a leer la Biblia. Así es la cosa. Muchas de las cosas que ya le dije, que son las que están expresadas a lo largo de estos versículos. 43:1 de Isaías. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Antes de seguir, vuelvo sobre un punto. Cuando empezamos a hablar este año sobre la necesidad del cambio de nuestro pensamiento, del cambio de nuestra manera de enfocar las cosas, hablamos en 3 niveles de esa necesidad de cambio, en 3 niveles en el enfoque del cambio, de los cuales esto se lo digo en cada reunión, usted lo tiene que saber. Si no lo sabe, se lo repito. Hablamos durante varios meses sobre la necesidad del cambio de visión, el cambio de pensamiento respecto de mí, entender quién soy delante de Dios. Hablamos otros meses para entender quién realmente es Dios. Y empezamos hace unas semanas nada más, a partir del aniversario, a tomar algún lineamiento en algunas cosas de qué es lo que Dios hizo por nosotros. Es necesario que yo entienda lo que Dios hizo por mí, porque eso tiene que ver con que usted entienda cuál es su llamado. Eso tiene que ver con que usted entienda para qué está. ¿Para qué está? Tengo siempre la carga de decirle, es imposible que yo le haga que usted entienda todo, porque no se puede entender todo, pero más o menos, algunas pautas que la palabra de Dios nos da. Decía la semana pasada que Él nos pasó de muerte a vida. A través del libro de Efesios, capítulo 2, y a través del libro de Juan, en la historia de la resurrección de Lázaro, donde solamente por el hecho de creer, todo lo muerto vuelve a la vida. Hicimos una administración en esa dirección. Que el que cree realmente entiende que Dios lo sacó, Dios lo tomó de un lugar que estaba destinado a la muerte y lo pone en un lugar destinado a la bendición. Dios lo sacó de la condenación y lo pone ahora en la bendición. Ese es un cambio, una transferencia de posición que Dios ya hizo. Y ya hizo quiere decir, escúcheme, ya hizo quiere decir que usted no necesita ahora que Dios haga algo nuevo en ese sentido. Es más, cuando hablamos de lo nuevo que Dios hace, en realidad, no lo quiero marear, pero cuando hablamos de algo nuevo que Dios hace, en realidad Dios no hace nada nuevo. Sino que lo nuevo que Dios hace es para nosotros entendimiento de lo que está haciendo. Son abiertos nuestros ojos, tenemos un poco más de comprensión y empezamos a ver. Y ahí es donde dice, hago cosa nueva. ¿Acaso no la vas a ver? Porque lo que está haciendo en realidad es su mismo plan. Dios no va cambiando, Dios es el mismo. A veces Dios no abre todos los libros al mismo momento, no abre todas las puertas juntas, pero las cosas ya están hechas desde el principio. Entonces, lo nuevo de Dios es nuevo para nosotros. No es que Dios hoy hace algo nuevo, nosotros entramos en este tiempo nuevo. Al entrar en este tiempo nuevo y empezar a hablar de que Él nos cambió de posición, el que nos sacó de muerte a vida, y al hacer hincapié en qué hizo Dios por mí, me encuentro con este versículo 1, Isaías 43, que me empieza a hablar, creador y formador. Tal vez usted piense que son sinónimos, y sin embargo no son sinónimos. Son 2 niveles, va gradualmente, 2 cosas distintas que está hablando. Dios nos creó, Dios nos moldeó, Dios nos hizo. Dios nos pensó desde antes que existiéramos. Dios se tomó el trabajo en forma particular con cada uno. Usted no es parte de una masa, de una construcción en serie, de una producción en serie. Usted es individual, usted es uno, solo, para con Dios. Isaías capítulo 35 dice, no cambies nada, déjalo ahí. Capítulo 35 de Isaías dice en forma directa, te puse nombre. ¿Conoce el versículo? ¿Sí sabe, no? ¿Sabe cómo sigue? Te puse nombre. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Eso no dice, se lo agrego yo. ¿Cuál es el nombre que puso? Y el nombre es mío. Eres tú, dice. El nombre con el cual Dios se dirige hacia vos es sos mío.
Hay una relación personal, hay una dedicación personal. Usted es un individuo, y no le estoy hablando como policía, que usted es cualquier cosa, sino que individuo porque usted es uno solo, indivisible, incomparable, que no hay otro igual que usted, aunque tenga un mellizo. Usted es único, individuo, uno. Dios lo creó. Y tras haberlo creado, dice en la comparación profética que hace con Jacob e Israel, que es solamente la manera de hablar a su pueblo, dice formador. Y la carga que yo tengo en este tiempo, hoy lo hablaba con los pastores, tenemos que dedicarnos, les decía, tenemos que enfocarnos entre niños y jóvenes y tenemos que formar vidas. Formar vidas que se preparen en conceptos cristianos, en valores cristianos, con principios cristianos, y que al mismo tiempo tengan la suficiente actitud y entereza e integridad para pararse delante de otros y para ser líderes en medio de la sociedad. Tenemos que formar a los futuros políticos, tenemos que formar las futuras cabezas, tenemos que formar los futuros hombres y mujeres que tengan una voz cantante, una voz de mando en medio de una generación que no tiene destino. Tenemos que aprovechar. Mire, dice, el refrán dice, bueno, deja el refrán, me voy al versículo, a Romanos capítulo 8. Así hablo menos porque me está doliendo. El versículo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayuden a bien. Si dice así, ¿sabe cómo sigue o no? Conforme a los que son llamados según su propósito. ¿Qué quiere decir? Que si Dios tiene un propósito con su vida, todo lo que pase a su alrededor va a ser para bien. Entonces, esta situación que estamos viviendo y las situaciones que estamos viendo son de bendición para el pueblo de Dios. Las generaciones a nuestro alrededor no tienen destino. Los jóvenes se forman sin un mentoreo. La sociedad se está formando sin una dirección. Se está robando, están dañando, están matando hasta el valor propio del ser persona. Se está transformando, se está cambiando. Ya conocerá sobre el tema de educación sexual integral y todo eso y todas las otras aberraciones que quieren imponer. Se está cambiando la esencia del ser humano, se está cambiando la identidad. Se les empieza a decir cosas tales como: no importa lo que seas, cuando seas más grande vas a decidir qué sos. Creyendo que eso genera libertad. ¿Sabe lo que eso genera? Dos cosas. Primera, confusión. Porque no sabes qué sos. Hasta que en un momento de tu vida decidas qué sos. Confusión. Segundo, trauma. Estaba leyendo hoy también que cuando esto que están queriendo imponer ahora se aplicó en Inglaterra hace ya casi como 6, 7 años atrás, capaz que fue un poco más, cuando se aplicó esa misma ley y otra que usted ni se enteró, que están tratando una ley ahora, que eso trajo a consecuencia que aumentó el número de cambios de sexo y demás desde la niñez y la juventud. Y eso trajo como consecuencia aumento de suicidios, traumas psicológicos, problemas familiares. Qué inteligentes que son los que hacen estas cosas. Se está tratando ahora, lo que pasa es que como no es tan famoso como el aborto, nadie se entera, pero yo le cuento, se está tratando una ley en el Congreso que tiene, las leyes tienen a veces sobrenombres, ¿no? La ley, el nombre legal de la ley es el número que tiene, pero a veces se le ponen sobrenombres como para que sepa de qué se trata. Y se está tratando una ley que la llama la ley trans. ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? ¿Y qué dice? Mientras seguimos perdiendo tiempo mirando a Sol Pérez, mire las cosas que pasan por atrás. Por eso hay que dejar la pavada, hay que enfocarse en las cosas que realmente son importantes. Esta ley trans lo que dice, sumado, avanzando sobre la otra cosa de identidad de género, que si un chico, un preadolescente, un adolescente, estoy hablando de menores de edad, menores de 18 años, 10, 12, 14, 16 años, tiene conflictos con su sexualidad y siente que está en el cuerpo equivocado,
puede pedir al Estado, y el Estado, si se aprueba la ley, y el Estado va a estar obligado a proveerle su tratamiento hormonal de cambio de sexo. Hasta ahí digamos, bueno, cada uno haga lo que quiera. Tiene que le falta la frutilla del postre. Sin consentimiento de los padres. ¿Qué tal, Y nosotros estamos discutiendo, ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? Porque yo, gracias a Dios, no veo esas cosas, pero leo el diario, y en el diario está todo, ¿vio? Ah, Laurita Fernández, ¿puede ser? Como saben, ¿Se pelearon ellas dos o se pelearon con otra? ¿Entre ellas dos o con otra? Algo de eso hay. ¿Alguien sabe? No, dígame en serio, no lo voy a cargar. ¿Alguien sabe? No sea, Nancy. Sí que saben, seguro que saben. Viste como algunos sabían. O es entre ellas dos o con otra más, no sé qué. Mientras usted está preocupado por el aquadance, le quieren sacar la identidad a su hijo, sin siquiera pedirle permiso. O sea, no sin pedirle permiso. Aunque usted diga no, no tiene derecho. Eso se está tratando ahora. Ahora, ¿por qué digo a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Porque cuando una generación está sin identidad, confundida, se forman desde la niñez, y así son a la niñez dentro de 15 años, usted no se imagina lo que va a ser esa generación. Van a ser liberales en su modo de vida, pero sin una dirección de vida. Van a poder manifestar su sexualidad en su cuerpo como se les dé la gana. ¡Qué bueno! Tome el pensamiento que quiera. Está bien, está mal, no me importa. ¡Qué bueno que lo hagan! Pero sin una dirección en su vida. Y eso volvemos a la palabrita que le dije antes de idiota útil. Cualquiera va a hacer lo que quiera con ellos. Porque no saben ni siquiera tomar una decisión. Hoy pasa. Hoy está pasando. El domingo mandé un mensaje a algunos jóvenes. No voy a mandar ninguno en cana porque mire. Y después me di cuenta que era demasiado complejo lo que escribí. Dije, vos también. Y ninguno entendió el mensaje. Que eran 4 renglones. Le voy a decir lo que puse para que tampoco entiendan ustedes. Nos vamos a encontrar a las 7, dentro de una semana nos encontramos a las 6. Resumido. ¿A qué hora vinieron? Hoy nos encontramos a las 7, dentro de una semana nos encontramos a las 6. ¿A qué hora vinieron? Vinieron a las 6. Vinieron a las 6. Porque al final, lo último decía a las 6. Entonces, no entienden lo que leen, no tienen comprensión de texto, o, no sé si mejor o peor, hacen 6. Es a las 6. Si hoy están así y nos burlamos de eso y es gracioso, ¿quiénes van a ser los profesionales de la siguiente generación que se preparen en base a? ¿Por qué digo, le repito, esto es bueno? ¿Por qué digo, insisto, las cosas, todo lo que pase ayuda para bien? Porque cuando esta generación esté sin dirección, sin convicción, sin valores, sin sentido, entonces sea presa de que lo lleven para donde sea, que lo agarren de las narices. Obviamente, los partidos políticos lo que quieren es llevarlos para su redil, para poder usarlos, idiota útil. Entonces, si la Iglesia toma el lugar que le corresponde, si la Iglesia toma el lugar que le corresponde, la Iglesia se va a convertir en un referente. Y toda esa masa va a seguir a la Iglesia, si toma el lugar que le corresponde. Si la Iglesia se deja de discutir, pantalón sí, pantalón no, con pintura sin pintura, con velo sin velo, con música sin música, con luces sin luces, si la Iglesia se deja de discutir por esas estupideces, y entiende el lugar que Dios nos está dando, es la mejor oportunidad para que las multitudes conozcan a Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos puso en los lomos. Por eso dice creador y formador.
somos nosotros, y hablo, me refiero a mi generación y a los mayores en la iglesia, somos nosotros como generación y somos la iglesia, todos, responsables de tomar esta dirección y de tomar estas medidas. Somos nosotros los formadores. Padres, madres en sus casas, son ustedes los responsables. Alguna vez me pasa, 2 o 3 veces ha sucedido en distintos casos a lo largo de este año, que no sabe cómo, que castigan a los hijos por una mala nota. ¿Saben cómo lo castigan? Qué inteligente que son los padres, por Dios. Castigan a sus hijos, no vas a la iglesia, le dicen. No es un chiste, es verdad, ¿eh? No es un chiste, es verdad. No vas a la iglesia. Se piensa que los pibes vienen a jugar acá. No tienen conciencia que estamos formando una generación. En su casa, anime a los chicos, venga con los chicos, traiga a los chicos. No deje a sus hijos pequeños porque molestan, venga con sus hijos, traiga a sus hijos, eduque a sus hijos. Se porta mal en la iglesia, métale un mamporro. Perdón, ¿hay algún herido acá porque le hayan dado un chirlo en la cola? Entre los presentes, ¿hay alguno que haya tenido que hacer terapia porque su mamá lo agarró de la oreja hasta que le hizo crack? ¿Hay alguno que se haya tenido que operar porque le falta un pedazo de piel cuando le tiraron de acá? ¿Hay alguno aquí presente? Dígame, por favor. ¿Alguno está traumado porque lo corrieron con una chancleta? ¿No es cierto que no? Usted no se deformó, no se degeneró, no le pasó nada, ¿no? ¿No es cierto que no? Forme a sus hijos como hombres, como mujeres responsables. Eduque, téngalos en la iglesia. La mitad del primer versículo, no, mira. ¿Qué hizo Dios por mí? Me creó, me formó y me dice, ahora, Iglesia Restauración, año 2018, el Señor te dice para que digas, para que salgas y proclames en medio de la sociedad, para que digas lo siguiente, no temas. Pero para poder decirle al resto de la gente no tema, usted no tiene que tener miedo. Que su conversación o su palabra no sea, aumentó el boleto otra vez. Sí, ¿y qué? A usted le sobra, nada me sobra. Dígame a mí o hable de mí que me sobra cuando haya pasado, después que haya pasado un año de comer solamente arroz, entonces venga a mí a juzgarme por lo que yo diga ahora respecto de la economía. ¿Usted oró alguna vez pidiéndole al Señor que encontrarse con alguien para que lo invite a comer porque no tenía plata para comer? ¿Lo hizo alguna vez? Entonces, déjeme decir lo que le estoy diciendo, porque yo sí lo tuve que hacer. Que su conversación, dice la Biblia, sea himnos, cánticos, salmos espirituales. Que su conversación, dice la Biblia, sea sazonada con sal, que cambie, que transforme, que rompa la corrupción, que corte la corrupción. Que su conversación, dice la Biblia, sean palabras que edifiquen, sean palabras que formen, sean palabras que bendigan. Que su conversación no sea, qué mal que estábamos, Macri Gatú. Aumentó el boleto, aumentó la nafta. Mire, me regalaron, en esa época se podía hacer, mi vieja con su laburo, me regaló mi primer auto cuando yo cumplí 19 años. Un Fiat 600, verde oscuro. Patente B larga 426369. Hace como 35 años atrás. En ese momento, ¿sabe cuánto valía la nafta? $1 el litro. Así que lo que valga hoy es lo que valió toda la vida. ¿Usted dejó de cargar nafta? Dígame la verdad, a ver, la verdad. Ya la prédica se me fue el cuerno. Dígame la verdad. Se acostumbraba, porque capaz que no es mi costumbre, pero en muchos puede ser. Se acostumbraba a hacerse el asadito el domingo. ¿Dejó de hacerse el asadito el domingo?
¿Se acostumbra a comer carne? ¿Dejó de comer carne? Y no le estoy hablando de economía ni de política para decirle, qué bien que estamos, Macri, Macri. No, 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 no. Le estoy diciendo esto para que usted cierre sus oídos y sus ojos a todas las cosas que quieren venir a ponernos para distraernos del propósito. Su propósito es servir a Dios, adorar a Dios, seguir a Cristo. Su propósito es proclamar, no estar preocupado con la economía. No se preocupe de la economía, preocúpese de adorar a Dios. No se preocupe de la economía, preocúpese de estar en el propósito de Dios. No se preocupe de la economía, preocúpese de hacer lo que Dios le manda hacer. Si usted adora a Dios, está en el propósito y hace lo que Dios le manda, ni se va a acordar de la economía. Pero si está metido en todas las otras cosas, va a tener problemas. Y si usted está metido en todas las cosas, le tengo que decir, así como la dije antes, ojalá que le pase, ahora le digo esta, y no se la agarre conmigo, no se enoje conmigo, si no tengo nada que ver, me pongo en postura de analista nada más. Si usted solamente cree en el nivel humano y confía o desconfía de la política de la economía a nivel humano, como vamos a estar peor, y el país a fin de año va a estar peor, y cuando termine el verano va a estar peor, y cuando arranque el otoño y a mitad del otoño el país va a estar peor, aguántesela si usted está peor. Pero si usted cree a Dios, adora a Dios, entra en su propósito y hace lo que Él le manda hacer, a usted no le va a llegar. Voy a terminar el versículo 1 de los 10 que iba a leer y ahí nos vamos. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, acá lo repite, mira, el 35. Te puse nombre, mío eres tú. Me voy hacia abajo, versículo 7, para darle un cierre a esto. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, por eso le decía hoy, invoque el nombre del Señor, adore su nombre, invoque a Jesucristo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, para la gloria de Dios. Usted existe para la gloria de Dios. Usted ha sido formado para darle gloria a Dios. Usted ha sido formado para que Dios se glorifique a través suyo. Usted fue formado, usted fue creado para que otros lo miren y cuando lo miren digan, ¡wow, qué grande que es Dios! Para eso fue creado, para que vean en usted. ¿Sabía usted que fue creado a la imagen de Dios? ¿Sabía usted que usted fue creado a la semejanza de Dios? ¿Sabe que en la práctica eso quiere decir cuando la gente lo mira, la gente ve a Dios? Hoy escuché a alguien decir, cristiano, lo dijo de una manera tan natural, dijo un texto bíblico con sus palabras, ninguna revelación especial, pero lo dijo tan natural que le dio un nuevo sentido a un texto muy habitual. Al texto que dice, somos cartas leídas al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ese texto lo dijo de esta manera. La gente no lee la Biblia. Habla de la gente que no tiene al Señor. Bueno, y de algunos cristianos también. La gente no lee la Biblia. A la gente no le interesa leer la Biblia. La gente no cree en la Biblia, decía este hombre. Entonces, para esa gente, la Biblia es usted. No te asustes. La Biblia es usted. Y cuando esté hablando con usted, y cuando le esté charlando, lo esté mirando, va a estar leyendo a la Biblia, que es usted. ¿Qué versículo representa su vida? Decía este. ¿Viste? Entonces, un texto re común, dicho de una manera tan natural, y yo dije, wow, sí, así. Somos la Biblia para aquellos que no conocen a Dios. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Último, suban chicos que termino. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes, pues, son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios.
Él puso sobre nosotros, póngase de pie por favor, Él puso sobre nosotros, puso sobre sus lomos, puso sobre la iglesia la responsabilidad de ser testigos. El ser testigo, capaz que solamente nosotros lo miramos con el hecho de decir, sí, yo vi tal cosa. Pero el que es testigo es el que se presenta a un tribunal, está delante de un juez, hay un fiscal, hay un abogado, hay gente, y cuenta lo que vio, y dice si lo que vio es tal o cual cosa, y dice si lo que dice fulano es real o no. Un testigo es el que da la veracidad de lo que está sucediendo a su alrededor. Somos testigos, dice Dios, ¿está ahí el versículo? Somos testigos, dice, de que Él es Dios. No simplemente de Dios sana, Dios prospera, Dios provee, Dios cuida. No, no, no. Es muy fuerte. Ustedes son mis testigos que yo soy Dios. ¿Me deja decir algo? ¡Ah, la miércoles! O sea, no solamente que somos superhéroes y que está sobre nuestros lomos el dar a conocer, está sobre nuestros lomos la salvación del mundo, sino que nosotros damos testimonio de que Dios es Dios, mostrándole al mundo que Dios es Dios. Mire si usted es importante. Mire si Dios le dio un trabajo importante. Si algo en la vida hasta el día de hoy le hacía sentir ser poca cosa o hacer creer que es inútil, mire si es alguien importante. Y tan importante, no solamente por la función que tiene, tan importante que Dios decidió la función que usted tiene. Lo puso Dios como testigo por Él. Lo puso Dios para que saque la cara por Él. Tenemos por delante la gran oportunidad de los tiempos de transformar nuestra sociedad. No estoy soñando, y estoy soñando. Porque es un sueño que tengo, y así va a ser. Porque no es imposible, porque es real según la Biblia. Estoy loco con esta idea. Y quiero que usted se contagie de esta misma idea, que se empape en la misma idea. Somos los generadores de cambio. La iglesia tiene la capacidad de transformar. Solamente la iglesia, parece esto anti Dios lo que le estoy diciendo, pero en el trabajo permítame esta licencia, solamente la iglesia tiene la solución para nuestra nación. Solamente la iglesia tiene la salida para esta sociedad. Solamente la iglesia, obviamente que estoy hablando de Dios, pero Dios siempre va a seguir estando y la iglesia puede ser que no haga nada. Y aunque Dios esté, si la iglesia no hace nada, nada va a pasar. Entonces solamente la iglesia puede cambiar. Señor, en el nombre de Jesús, dejo delante tuyo todas mis cargas. Pongo en tus manos, Señor, mi vida entera. Presento delante tuyo mi corazón. Y pongo, Señor, a la iglesia toda, los que estamos hoy, los que no están en este día, como guerreros, Señor, como columnas, como los valientes que van, Señor, por delante para manifestar tu gloria, para ser testigos, Señor, de tu grandeza. En el nombre de Jesús, Señor, no importa los tiempos difíciles que vengan, no importa las cosas que pasen alrededor, nos llamaste para ser tus testigos, nos formaste para alcanzar salvación, nos creaste para estar a tu lado y para darte gloria. Señor, hay muerte a nuestro alrededor, hay oscuridad, hay tinieblas, hay desesperación, hay angustia, hay necesidad. La gente no tiene dirección, la gente no sabe qué hacer y estamos, Señor, jugando al cristiano. Es el tiempo de abrir las puertas, el tiempo de proclamar, el tiempo de manifestar, el tiempo de mostrar que se puede vivir de otra manera, que hay una forma distinta, hay una manera especial, que se puede ser feliz, que se puede tener gozo, que se puede avanzar, se puede prosperar, se puede creer, que se puede disfrutar, que puede haber felicidad en cada cosa de nuestras vidas. Si nos ponemos, Señor, debajo de tu manto, si entramos, Señor, en tu camino, si nos colocamos, Señor, bajo tu propósito y por sobre todo, Señor, si te creemos.